Bendiciones. Bienvenidos a Voces y Vocaciones. Reflexionando y meditando sobre Cuaresma. Este año 2026 comenzamos nuestra Cuaresma el miércoles 18 de febrero y terminamos el 29 de marzo. Primeramente Dios. Nuestra Cuaresma es un tiempo de oración, de ayuno y de caridad. Tenemos nuestra tradición de nuestros alimentos, el cual nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados nos han transmitido, que son parte de la Cuaresma. Esos platillos que nos deliciamos en estos tiempos de Cuaresma, comenzando con el miércoles de ceniza y después todos los viernes, hasta llegar hasta el último viernes de Cuaresma. Ya después de ahí comenzamos con nuestra Semana Santa, también conocida como Semana Mayor. Que durante este tiempo, pues comemos diferentes platillos, como lo son capirotada, torrejas, frijoles blancos, pipián, mm, por algunos de mencionar, ¿verdad? El cual nos han transmitido nuestros padres, e incluso todavía lo seguimos comiendo hasta incluso en Estados Unidos, el cual la iglesia también nos invita a ellos, ¿verdad? Porque nos presenta el abstenernos a las carnes rojas durante Cuaresma, más específico miércoles y los viernes, ¿verdad? Y ya la Semana Mayor, pues toda la Semana Mayor. Entonces, sí nos invita a comer estos alimentos, podríamos decir entre comillas, humildes, ¿verdad? Del cuales, pues para nosotros son riquísimos, porque hasta los esperamos con amor y con cariño, porque solamente los comemos en Cuaresma. Ya después de ahí no volvemos a comerlos. Entonces, ¿son parte esencial de Cuaresma? Sí, sí lo son. Claro que lo son. Claro que sí lo son. Porque es algo que traemos arraigados nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestras personas, y nos los han transmitido pues nuestros padres a cada uno de nosotros, en el cual nosotros también pues lo seguimos preparando durante esta Cuaresma. Pero no cabe de mencionar que pues no es lo más importante. Sí son parte esencial, claro que sí lo son, y muy esencial de nuestra Cuaresma, pero no lo más importante. Lo verdadero y lo importante es lo que la iglesia realmente nos propone, hablando ya en el margen más religioso. Vuelvo y repito, nos presenta tres cosas muy importantes la iglesia, como es la oración, el ayuno y la caridad, ¿verdad? Durante estos 40 días. Y en estos 40 días nosotros nos adentramos con nuestro Señor Jesucristo en aquel desierto donde Él durante 40 días con sus noches ayunó. Ayunó, pero llegó el momento en que sintió hambre, ¿verdad? Y fue tentado por el demonio. Así nosotros nos adentraremos en ese desierto personal, propio, cada uno de nosotros. Porque así nos lo dice Mateo 4. Jesús es tentado en el desierto. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. En esta preparación de Cuaresma, nosotros, cada uno, entraremos en ese mismo desierto, ofreciéndole a Dios nuestro ayuno personal, cada uno de nosotros. Pero tenemos que ofrecerle a Dios algo que realmente tenga un propósito. Porque podemos decir, yo dejo la coca, yo dejo la tortilla, el pan,
Pero ¿cuál es el propósito? Para bajar, no. Ahí no estamos poniendo ningún propósito. Es meramente nosotros, personal, hasta humano, decíamos, podemos decir. Tenemos que poner algo realmente que nos aleje de Dios, algo realmente que nos separe de Dios, algo que diga, esto me está alejando de Dios, entonces lo pongo como ayuno. Estos 40 días con sus 40 noches. Hablando de los hombres, siempre proponemos el alcohol, el cual no es malo, está bien. Sí, hagámoslo. 40 días con sus 40 noches, no tomo más. Un buen ayuno. Pero el después de también tiene que ser el propósito seguir adelante. Igual a mujer, proponer un ayuno agradable a Dios. Voy a dejar de criticar, voy a dejar el chisme, voy a dejar aquello que me aleja de Dios. Lo propongo, me dispongo y lo hago durante 40 días con sus 40 noches. Pero después de, continúo. Ese es realmente el propósito. ¿Por qué? Porque durante 40 días estamos en ese desierto, el cual representa la constancia, la oración e incluso la tentación. Vemos cómo el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, una travesía que duró 40 años para llegar a la tierra prometida, el cual tuvieron diferentes pruebas, obstáculos, caídas, pero al final llegaron a la tierra prometida. E igual nosotros, durante 40 días, 40 noches, tendremos un ayuno constante, no fallarle a Dios, pero después de, tenemos que seguir con ese ayuno. Ese es el verdadero propósito de Cuaresma, el adentrarnos nosotros en ese desierto de tentación, en ese desierto donde seremos tentados por el mal. Pongo mi ayuno, lo que más me cuesta, y el diablo ahí estará para hacerme caer. Así como lo hizo con Jesús. ¿Qué le dijo cuando sintió hambre? Si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Igual nosotros seremos tentados en nuestro ayuno. Claro que lo seremos, pero por eso tendremos la oración y la caridad para que nos acompañen. Y de la mano de Dios llegaremos a los 40 días de ayuno. Pero también después de ahí continuaremos. Ese es realmente el propósito de Cuaresma. Ese es realmente el ayuno que ponemos en las manos de Dios. Ya después, ¿verdad? Vendrán las gracias de Dios por esa constancia de nosotros. Cada uno de nosotros personal. Entonces comenzamos con este miércoles de ceniza, ¿verdad? El cual vamos todos vamos a la iglesia a recibir la ceniza en signo de cruz. Pero tenemos que reflexionar realmente cuál es ese propósito de ir a recibir la ceniza. Que no meramente sea un signo, nada más un signo de cruz, no. Tenemos que ver realmente lo que significa esa ceniza. ¿Cuál es el propósito real de esa ceniza? ¿Cuál es? El que nosotros vayamos con un corazón contrito, realmente que vayamos con un corazón contrito ante Dios, diciéndole, aquí estoy, Señor, pongo mi ayuno en tus manos, pero acompáñame en estos 40 días de desierto. Sé tú mi fortaleza, pero aquí te entrego esto que me aleja de ti. Y ahí comienza la conversión. Porque hay dos formas de recibir la ceniza. La primera, conviértete y cree en el Evangelio. La segunda, polvo eres y al polvo volverás. Son dos formas que se nos impone la ceniza. Pero tenemos que ir con ese corazón
dispuesto y contrito a realmente cambiar de actitud y dejar eso que me aleja de Dios y ponerlo como ayuno. Y después de los 40 días, seguir avanzando en ese mismo propósito, luchando con la voluntad de Dios, porque propia nunca será. Y eso de la ceniza lo encontramos muy hermoso en el libro de Jonás. Jonás era un profeta de Dios, el cual Dios mandó. Le dijo, Jonás, quiero que vayas a Nínive a predicarles y diles, Nínive será destruido dentro de 40 días. Ve y diles, porque están alejados de Dios, porque hacen mucha maldad, están repudiados, alejados. Todas sus malas acciones serán castigadas. Diles que en 40 días Nínive será destruida. Y Jonás fue. Primero no quería ir, pero después fue. Y nos dice el libro de Jonás, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaba 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno, y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias, no coman ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo, de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacía y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. Vemos realmente lo que es la ceniza. Cómo el profeta Jonás llegó a Nínive dando el mensaje de Dios, que sería destruida durante 40 días. Pero esa advertencia le llegó al rey. Y el rey no hizo oídos sordos. Abrió su corazón. Realmente lo abrió a la misericordia de Dios y dijo, aquí estoy, Señor, arrepentido. E incluso ordenó un decreto, una orden. Todo hombre e incluso animal ayunarán y se vestirán de saco. ¿A qué se refiere se vestirán de saco? Todos conocemos el sayal, ¿verdad? Los costales de sayal. Se vistieron con ese sayal, como guiándole, como, oh, aquí estoy, Señor, y se sentaron sobre ceniza, que representa ese que hacemos nosotros, polvo eres y polvo te convertirás. Se arrepintió el rey, y con él todo su pueblo se convirtió, se arrepintió. Y Dios vio el buen actuar de este pueblo. Tanto así que lo vio, que dice la palabra de Dios. Él también se arrepintió y no los castigó como los había amenazado. Los dejó vivir. Los dejó seguir adelante. Porque tuvieron un corazón contrito, se arrepintieron y se convirtieron a Dios. Es lo que es realmente la ceniza.
Eso es arrepentirme y convertirme al Señor. De ahí comienza mi conversión, de ahí comienza mi arrepentimiento con la ceniza. Y de ahí comienzo 40 días, que es ese desierto, donde seré tentado, donde estaré luchando, pero al final de esos 40 días, a través de la oración, el ayuno y la caridad, tendremos esa fuerza otorgada por Dios y saldremos adelante. Y seguiremos con ese ayuno, ya no de 40 días, sino constante, en no caer nuevamente en eso que me aleja de Dios. Eso es el verdadero significado de la cuaresma. Eso es realmente. Que entonces, en estos días que comenzamos, reflexionemos, meditemos y pidamos a Dios, ¿qué quieres de mí, Dios mío? ¿Qué te pongo en tus manos en estos días de cuaresma? ¿Qué te pongo? ¿Qué te ofrezco? ¿Qué me aleja de ti? Dame saber qué me aleja de ti y lo pongo en tus manos y con tu voluntad y tu gracia los saldré adelante. Que entonces, hermanos, que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé la fortaleza y que Dios nos dé ese perseverar en estos días de cuaresma, en estos días santos. Bendiciones, gracias por escuchar Voces y Vocaciones.